Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitemos al Espíritu Santo para que este encuentro se ponga bueno. Invitemos al Espíritu Santo para que este encuentro se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Alzando las manos todos con mucha alegría y gozo, alzando las manos todos con mucha alegría y gozo. Sí, 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 nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. En el Salmo 22, la Biblia lo indica. En el Salmo 22, la Biblia lo indica. Él habita en la alabanza, en la alabanza Él habita, Él habita en la alabanza, en la alabanza Él habita. Y si le alaba se goza, y si le alaba se goza, y si le alabas se goza, y si le alabas, y si le alabas se goza, y si le alabas se goza, y si le alabas se goza, y si le alabas. En el Salmo 22, la Biblia lo indica. En el Salmo 22, la Biblia lo indica. Él habita en la alabanza, en la alabanza Él habita, Él habita en la alabanza, en la alabanza Él habita. Y si le bailas se goza, y si le bailas se goza, y si le bailas se goza, y si le bailas, y si le cantas se goza, y si le cantas se goza, y si le cantas se goza, y si le cantas. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh mi Señor. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así es Yahvé que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más fiel. Remolineando, remolineando, celebraré a mi Señor. Remolineando, remolineando, me haré más fiel por causa de Yahvé. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno,
El espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. El micrófono, Noé. Gloria a Dios. El Espíritu de Nazareno, bendito sea Señor. Amén, amén. Bendito sea la tecnología. Bueno, le damos la bienvenida otro miércoles más de este cenáculo de doctrina y oración a todos aquellos hermanos que cada miércoles nos acompañan de distintas formas, sea por Zoom, por YouTube, en fin. Y darles las gracias por acompañarnos a seguir a Jesús. Y en esta oportunidad de formarnos como pastores de su rebaño. Y continuamos con el tomo de pastoral de nuestra irradiación, que está en pantalla. Tomamos esta noche el capítulo 8, y que está en la página 67 a la 70. Y esta noche vamos a tomar como figura central al apóstol San Pedro. Jesús lo llama, y lo llamó y lo invitó a hacerse pescador de hombres. Cuando caminaba en las orillas del mar de Galilea junto a su hermano Andrés, Jesús lo invita a que eche las redes y le dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante, dejando las redes, lo siguieron. Y es así que Pedro fue el primero en reconocerlo, y desde allí se puede decir que fue el discípulo más allegado a Jesús. Bueno, ya presentado el material con que vamos a trabajar esta noche, que vamos a comenzar este cenáculo, nos vamos a presentar como equipo que vamos a estar junto a ustedes. Mi nombre es Noemí, pertenezco a la Fraternidad Córdoba, soy servidora y de la Confraternidad Cura Brochero. Buenas noches, hermanos. Bueno, soy Ana Colomi, también de la Frater Córdoba, servidora. Y bueno, esta noche estoy convocada para acompañarlos a ustedes a vivir este precioso tema que nos regala nuestro tomo pastoral de irradiación. Así que bienvenidos a todos y un especial saludo a todos los que están conectados en este momento. Yo soy Nacho, soy de la Confraternidad Patagonia Austral de Esquel-Chubut. Voy a estar acompañando en el Ministerio de Música. Amén. Gloria a Dios. ¿Olga? Sí, yo soy Olga, de la servidora también de Convivencias con Dios, de la Fraternidad Córdoba, de la Confraternidad Cura Brochero. Gloria a Dios. Y yo soy Marcela Gorosito, de la Fraternidad de Anfunes, de esta hermosa confraternidad. Y bueno, como decía Ana, gozosa de estar en esta noche nuevamente con ustedes, todos juntos como parte de este pequeño rebaño que somos la Confra Cura Brochero. Yo me presento, soy Quique, servidor de la Fraternidad Córdoba, y hoy los estoy acompañando desde el Ministerio Tecnológico. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por estos hermanos que nos acompañan y le han dicho sí al Señor en esta entrega tan hermosa de servirle a Él y a los hermanos, ¿no? Así que bueno, nos vamos a poner en presencia del Señor
comenzando con un cantito, Nacho. Sí, cómo no. Espíritu de Dios, desciende. Espíritu de Dios, ven a mi ser. Ven a mi alma, con tu consuelo transfórmame. Espíritu de Dios, desciende. Espíritu de Dios, ven a mi ser. Llena mi alma con tu consuelo, dame tu amor. Suave brisa, suave fuego, huésped divino de mi interior, llena mi alma con tu consuelo, dame tu amor. Suave brisa, suave fuego, huésped divino de mi interior, llena mi alma con tu consuelo, dame tu amor. Ven Espíritu Santo en esta noche. Ven a revelarnos una vez más tus misterios, Señor. Queremos que seas tú el que nos vengas a dar formación en esta noche, Espíritu Santo. Ven, Rúa Santa, una vez más a nosotros. Ven, Rúa amorosa, ven. Ven a enseñarnos, ven a iluminarnos, ven a transformarnos. Ven que te necesitamos. Sí. Ven, Rúa Santa amorosa, porque necesitamos que nos formes, que transformes nuestra vida. Ven, Rúa amorosa. Ven con tu amor, ven a tomar posesión de toda la conectividad, de todos los aparatos tecnológicos, las pantallas. Ven a tomar nuestros teléfonos. Ven, Señor, porque queremos estar junto a vos, todos unidos en torno a vos. Ven, Rúa Santa amorosa. Y hoy, Señor, nos convocas en este tema tan importante para nosotros, voluntarios, colaboradores, servidores, todos como comunidad, desde la forma de participar o que hayamos hecho las convivencias, necesitamos de esta formación. Estamos transitando estos momentos donde necesitamos formarnos para poder acompañarnos y pastorearnos mejor.
Por eso hoy viene Jesús a formar pastores. Y en esta noche nos quiere presentar a Pedro en la figura de Pedro, cómo Jesús transformó su vida. Simón Pedro, que era un hombre rudo, un hombre rústico, un hombre mediocre, muchas veces así tosco, como cuántos de nosotros llegamos a las convivencias, ¿no? Pero ¿qué pasó? Jesús tocó su corazón, tocó su vida, como nos tocó a cada uno de nosotros. Y cuando Jesús pasa por nuestras vidas, ya nada es igual. Así pasó en la vida de Pedro y lo transformó, lo cambió, lo armonizó, lo dulcificó, habitó en él. Qué hermoso que en esta noche vos puedas pasar nuevamente, Jesús, por nuestras vidas, cambiándonos, tocando no solamente nuestro corazón, sino también nuestra mente, nuestro espíritu, que podamos tener una experiencia verdaderamente mistagoga, carismática y mistagoga, para que podamos aprender, al igual que lo hizo Pedro, de vos, Jesús, el ser pastor. Porque el Señor, también para Pedro, al igual que para nosotros, nos hizo para cosas grandes, decimos. Dice el canto, ¿no? Él nos hizo para cosas grandes, para que pensemos y soñemos en grande, como sus cosas. Entonces, al igual que a Pedro, tenía metas grandes para él. Igual que para nosotros, como decimos. Tiene preparado grandes metas para cada uno de nosotros, como lo tuvo para Pedro. Y si vemos en la palabra, en Mateo, en la profecía, en la profesión de fe de Pedro, podemos leer en Mateo 16, 15, dice, y ustedes le preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y esto nos dice en la palabra de Dios, hermanos. Qué hermoso que es poder ver esta profesión de fe de Pedro. Y que como le dice Jesús, se lo reveló el Padre que está en el cielo. No se lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso él tenía pensado cosas grandes, como lo tiene para cada uno de nosotros. Qué hermoso poder pensarnos así, predilectos del Padre, en quien tiene puesta toda su confianza, como lo hizo con Pedro. Y qué gran meta tuvo para Pedro, ¿no? El poder volverse piedra fundamental de la iglesia. Es nuestro primer papa. Es la roca donde se edificó su iglesia. Qué maravilloso, qué grande meta cuando el Señor
nos elige, así como lo eligió a Pedro, tiene pensado cosas grandes. Y así es el Señor. Él nos transforma y nos va pidiendo cosas y nos va formando. No es que nos elige y nos deja solos, nos va formando. Nosotros hemos tenido un llamado del Padre, como le dice Jesús. Hemos sido llamados por el Padre. Qué bendición, bendito sea Señor, porque hoy nos volvemos a sentir elegidos como Pedro. Gracias Señor, bendito seas. Y también en Pedro decimos que Él lo formó para ser ese pastor, porque lo eligió para ser la piedra fundamental de su iglesia, pero para eso tenía que formarse. Tenía que darle los dones, los carismas, tenía que acompañarlo, tenía que pastorearlo, seguirlo de cerca. Y entonces también por eso Jesús cuenta con Pedro, cuenta con sus cosas, cuenta con su colaboración. ¿No es cierto, Anita? ¿Nos podés contar algo más acerca de cómo Pedro se pone ahí, se deja acompañar y formar por Jesús? Y sí, a estas alturas el seguimiento de Pedro ya ha transitado un camino. Pedro ya está caminando con el Señor, ya lo está conociendo cada vez más, ya se ha dejado, en una palabra, seducir por el Señor. Esto que le pasa a Pedro, como a nosotros, cuando el Señor nos invita a seguirlo, nos provoca un compromiso de todo nuestro ser. El Señor nos va seduciendo, nos va atrayendo hacia Él y nos involucra. Esta palabra nos involucra es realmente una palabra que nos cala muy profundo en el corazón, porque nos hace ponernos al servicio del Señor, nos hace comprometernos con lo que tenemos, con nuestras cosas, con lo que somos y también con lo que damos, con esto que es el servicio, esto que dice este punto, ¿no? La colaboración de Pedro, la colaboración. Entonces, vemos en Lucas 5, capítulo 5, versículo 3, cómo Jesús se sube a la barca de Pedro, utiliza su barca, porque la muchedumbre era una multitud, y entonces le pide que se aleje de la orilla y allí, desde la barca, comienza a predicar. También vemos en Lucas 5:3, no, esta es la sí, dice así, se las leo. Subiendo a una de sus barcas, la de Simón, le pidió que se apartara de la orilla. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Y también vamos a ver un poquito más adelante, en este mismo capítulo 5 de Lucas, que el Señor le dice, navega mar adentro y echa las redes. Está pidiéndole colaboración, la colaboración de lo que él quería era enseñarle alguna de sus
de su palabra, de todo esto que él tenía para enseñar esa pedagogía que tenía, pero necesitaba que Pedro colaborara. Entonces lo hace ir mar adentro, ¿sí? Lo hace echar las redes. Y esto que Jesús hace al involucrarlo, al hacerlo participar de esta enseñanza, porque no es algo, no es un cabo suelto que el Señor deja, sino que toda esta colaboración y este involucrarse hace que el Señor quiera transmitir una enseñanza, ¿no? Esto, Jesús quiere decirle algo más a Pedro. Con todo esto que hace, que le pide su colaboración, Jesús quiere transmitirle algo más. Esta participación de Pedro es toda una experiencia, así como cuando a nosotros estamos en una convivencia, el Señor nos invita, nosotros ponemos todo, nuestra colaboración de nuestra parte, ponemos nuestras cosas materiales, espirituales, todo lo que tenemos, pero el Señor en eso que nos está haciendo participar, también nos quiere dejar una enseñanza. Hay un trasfondo. O sea, Jesús no solamente quiere que nosotros colaboremos y le ayudemos y pongamos todo de nuestra parte, sino que también es una doble enseñanza del Señor, porque en eso Él a nosotros nos va transmitiendo, nos va enseñando de sus cosas. Qué hermoso esto de involucrarnos con el Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en cada cosa que vos haces de nuestra vida, nos estás llevando de la mano mar adentro. Nos estás siempre invitando a dar nuevos pasos. Te damos gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos. Bendito seas, Señor, porque siempre estás acompañándonos, alentándonos, contando con nosotros. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Y así como lo fuiste con Pedro, que no temías prodigarle generosidad para con él, ¿no? ¿No es así, Noé? Amén. Así es. Recién contemplábamos que Jesús le ofrece a Pedro un camino o un programa, una meta, con muchas expectativas. Y se vale también de las cosas y de la colaboración que le pueda brindar Pedro. Y Jesús no se deja ganar en generosidad para con él. Y es así que podemos citar muchas oportunidades en que Jesús asiste a Pedro en sus necesidades, como decía, siempre con esa mirada de poderlo conquistar e invitar a que sea pescador de hombres e ir formándose como pastor. Y una de las oportunidades, como comentaba recién Ana, era la de la pesca milagrosa, ¿no? También su generosidad ante la necesidad de que ellos, de sus hermanos, no podían obtener una pesca. Realmente estaban como desilusionados, fracasados. Y bueno, podemos citar otro momento de generosidad, es cuando Jesús llega a la casa de Pedro y en ese momento sana a la suegra de Pedro. Y vemos también un poquito, nos podemos detener,
que la casa de Pedro es un lugar donde Jesús inicia su misión. Ese lugar es el lugar donde se reúnen los misioneros para partir a anunciar el reino de Dios. Y la cita esta de la sanación de la suegra de Pedro es de Marcos 1, del versículo 29 al 31. Y dice así: al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, acompañado de Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y porque enseguida le hablaron de ella, Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Y comentábamos y decíamos que Jesús se tomaba de las cosas y se servía de las cosas de Pedro. Y entonces él, para retribuirle esta generosidad a Pedro, en este caso que le brinda su casa, él sana a su suegra, ¿no? Y aquí es como vemos que una cosa lleva a la otra, porque la suegra de Pedro no se queda quieta, se dispone a servir, se pone de pie. Y mirando un poquito en el gesto de Jesús en cuanto a su generosidad, también podemos mirar el corazón de la suegra de Pedro, ¿no? Porque ella podría haber dicho, bueno, ya me siento curada, pero me quedo cómodamente un poquito más en la cama. Pero no, ella quiere retribuir esta sanación con una generosidad hacia Jesús. Entonces se dispone a servirlos. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? Que este acto de generosidad nos pone a nosotros a preguntarnos y nos invita a ser como ella, a dejar que obre Jesús en nosotros y que nos ayude a ponernos de pie y a comenzar a servir. Y preguntarnos si hay alguna fiebre que nos impide el servicio. Este servicio que ya sea a la comunidad, a la familia. Y preguntarnos qué fiebre nos impide ponernos de pie. Puede ser la fiebre de la comodidad, puede ser la fiebre de la pereza, la fiebre del miedo, la fiebre de la tristeza, de la angustia, del egoísmo. Entonces, hermanos, los invito a que nos preguntemos, ¿qué fiebre nos mantiene en cama? Que no nos deja ponernos de pie para poder servir. Servir al hermano, a Jesús, porque Jesús nos llama cada minuto, cada momento, y nosotras hay veces tenemos pereza y siempre encontramos excusa para no acudir al llamado de Jesús. Entonces le pidamos al Señor esta noche que nos dé la gracia de sanarnos de esta fiebre y seguir a Jesús con su ejemplo, en su generosidad, en esta sanación de la suegra de Pedro. Bendito seas, Señor, por este ejemplo que tú esta noche nos has mostrado, que así es la forma que has ido moldeando a Pedro como pastor, y también nosotros queremos seguirte para que nos sigas moldeando en esta noche como pastores tuyos.
Bendito Amén. sea, Señor. Alabado sea tu nombre, Te Señor. alabamos, Señor, porque no te cansas de enseñarnos, de tomar de tu ejemplo, ser generosos porque todo viene de ti, la sanidad, todo lo que tenemos, todo te pertenece a vos, Señor. Haznos generosos como vos le enseñaste a Pedro, como vos lo eras con Pedro, como vos sos con cada uno de nosotros. Bendito seas. Gracias, Señor, por tantas luces que nos estás regalando, por formarnos, Señor. Gracias. Y también vemos que nos sigues educando, así como a Pedro, le recalca que para ser un buen pastor tenemos que ser humildes. Por eso le pedimos a Nacho que si nos quiere ejemplificar cómo le recalca la humildad a Pedro. Sí, Jesús le recarga algo fundamental a Pedro, que como decía Marcela, es la humildad, que es una virtud que debemos cultivar para ser buenos pastores. Se me viene a la mente en la comienza con Pablo, en la primera misa, se habla del fariseísmo, ¿no? Todas estas actitudes de creernos los mejores, que nos lleva a la soberbia, al orgullo. Y el Señor nos dice, ojo, que para ser buen pastor tenés que ser humilde. Y no es casualidad, por ejemplo, que Santa Teresa, en las moradas del castillo interior, la primera morada de la que habla es la humildad. Para estar en plenitud, en unión con Dios, tenemos que cultivar, o por lo menos intentar cultivar la virtud de la humildad. ¿Y qué es esto de la humildad? Es hacernos pequeños, los últimos, como Jesús lo hizo en la última cena. Y el Señor nos da un consejo valiosísimo en Marcos 9, del 35 al 37. Dice así: entonces llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor. El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos. Qué fuertes estas palabras del Señor, ¿no? Nos dice que va en contra de nuestra lógica, es hacernos los últimos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y también en Mateo 18 el Señor nos dice, cuando a él le preguntan, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos?, le preguntan al Señor, y Jesús, tomando un niño, les contesta: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que sea pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos, ¿no? Qué contradictorio para nuestra lógica del mundo, lo que nos dice Jesús, hacernos los últimos, hacernos pequeños como niños. Esto quiere decir que la humildad es un requisito indispensable para ser pastor. Requiere que seamos como niños. ¿Y cómo son los niños? Son dóciles, pacientes. Por ejemplo, cuando se pelean, se piden perdón y siguen jugando, olvidan rápido, fácil y siguen con sus cosas, ¿no? Eso quiere el Señor de nosotros. Y esto es lo que nos dice en Mateo 18, 21. Perdonar siempre, incansablemente. 70 veces siempre. 70 veces 7, es decir, siempre. Y en Marcos 10, 44 nos da otra recomendación linda. El que quiere ser el primero, sea servidor de todos. Esta sería como la base de todo buen pastor, al modo de Jesús, hacernos los últimos, a bajarnos hasta el final, a hacernos como niños. Tener esta docilidad y esta humildad de reconocer que el Señor es Dios y nosotros somos sus simples servidores. Por eso, Señor, te damos gracias porque nos sigues educando, nos sigues llevando a nuevas profundidades de tu amor y nos das un plan maravilloso para ser buenos pastores. Por eso te pedimos que nos regales esta virtud de la humildad, Señor. Señor, yo quiero
quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Dame un corazón de niño. Dame un corazón de niño. Dame un corazón de niño, Señor, para entrar en tu presencia. Dame un corazón de niño. Dame un corazón de niño. Dame un corazón de niño, Señor, para estar en tu presencia. Corazón de niño, Señor. Acrecienta nuestra humildad. Ven con tu espíritu, Señor. Ven a moldearnos. Ven a hacernos como niños. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón de niño. Dame un corazón de niño, Señor, para entrar en tu presencia. Continúa obrando en nosotros, Señor. Ven que queremos ser transformados por vos. Tócanos, tócanos, sigue moldeándonos. Queremos transformarnos en verdaderos adoradores. Bendito seas. Sí, Gracias, Señor, porque nos recalcas la humildad de los niños, el corazón del niño. Gracias, Señor, bendito seas. Y porque nos ha llamado nuestro Papá Dios, que nos quiere seguir educando como a los niños que necesitan una guía, una mirada cuidadosa, una mirada de misericordia, de amor, que nos sigue mirando y educando. Por eso, tal cual como los niños nos acompaña, nos toma de su mano, nos enseña cosas buenas, nos acompaña y nos va dirigiendo, nos enseña lo que está bien, lo que está mal. Y así también hizo con Pedro. También no temió en reprenderlo,
porque los niños también necesitan ese límite, necesitan el límite de su papá, como lo hizo con Pedro también. ¿No es verdad, Olguita? Así es, Marcela. En muchas partes del Evangelio leemos cómo Jesús los reprendió y corrigió a todos los apóstoles, pero particularmente a Pedro. Es a él al que más lo reprende. Y bueno, ¿será que le interesaba formar especialmente a Pedro? Y así lo fue formando como pastores, y así también nos forma a nosotros, que nos toca pastorear a las ovejitas que Él nos asigna. Y a Pedro lo eligió para conducir a los pastores, y entonces tuvo que reprenderlo muchas veces para sacar lo bueno, como decimos nosotros. Si leemos la vida de los santos, comprobamos que los más probados han sido los santos que más importante fue la misión que Dios les encomendó, o más difícil también. Bueno, leemos en Mateo 26, del 52 y siguientes, dice que cuando lo detuvieron a Jesús, después que había sido vendido por Judas, uno de los que estaba con Jesús sacó la espada y lo hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Hermanos, también nosotros tendemos a responder con violencia a la violencia. Jesús nos dice, cuando somos ofendidos y agredidos y buscamos de agredir, de devolverle la agresión al que nos la hizo, nos dice: guarda tu espada. Y en otro pasaje nos dice: devuelve bien por mal. ¿Qué hacemos cuando alguien nos ataca y nos ofende? ¿Qué tal si en lugar de devolverle la agresión, o de enojarme, o de ofenderme, le respondo orando por él, y le pido al Señor que lo inunde con su amor en una oración silenciosa y de la que solo Dios se entere? Los hombres, al saberlo, puede ser que piensen que soy cobarde, que soy sonsa, que no me sé defender. Pero ¿qué me importa lo que piensan los hombres? A mí me importa agradar a Dios. Por otro lado, sabemos que hay dolores que son muy fecundos. Miren que si fue fecundo todo el dolor que Jesús padeció a lo largo de toda su vida y particularmente en la pasión. Cuando un dolor me resulta inevitable, lo mejor que puedo hacer es unirme a la pasión de Cristo para que ese dolor sea físico, psíquico o espiritual, para que ese dolor sea fecundo por los méritos de Jesús. Y para crecer en unión con Dios en el aspecto sacrificial, como decimos en nuestra comunidad. Por eso, toda corrección duele, pero no le escapemos a ese dolor. Aprovechémoslo con madurez. Recuerdo
en una convivencia con Pedro en que me tocó servir con el PA, él era el asesor. Yo, además de ser servidora, tenía la tarea de hacer enlace con la cocina. Eran unos días de mucho calor, mucho calor. Y nosotros habíamos pensado comidas frescas. Y el PA se acercó terminando una cena y me dice: Olguita, esta cena tiene gusto a poco. No me gustó la corrección, pero di un salto y corrí a la cocina a decirle a las cocineras que preparen alguna sopa o algo, otra comida que no sea solo fría. Y bueno, así nos pasa a todos. Las correcciones no nos gustan, pero si están bien hechas, nos benefician. Y una persona madura las agradece, aunque no le guste, y las tiene en cuenta en adelante para poder ir mejorando. A veces Dios nos corrige a través de su palabra. Otras veces a través de una circunstancia providencial. A veces a través de un hermano. Y tal vez utiliza a aquel hermano que nosotros menos consideramos que sea importante o que tenga autoridad para corregirme. No despreciemos ninguna corrección. Venga de quien venga, porque puede venir de Dios. Sepamos discernir, y si la corrección es buena, me servirá para crecer en humildad y para mejorar en el tema en el cual fue corregida. No me olvido nunca de una reunión familiar en la que una de mis nietas, la que era la más chiquita en ese momento, me llamó la atención. Yo me reía cuando todos se reían y en realidad no escuchaba bien lo que decían porque oigo un poco menos que los demás, pero me reía porque ya me había cansado de pedir que levanten la voz y no me hacían caso. Y Anita me dice: abuela, ¿por qué te reís si no escuchaste lo que dijeron? Yo no sé cómo ella se dio cuenta que yo no había escuchado. Pero también la corrección de esa niñita me sirvió para no mentir con una risa que no tenía lugar en ese momento. Y te damos gracias, Señor, por todas las correcciones que, si bien no nos gustan, no nos caen bien, porque quisiéramos ser aplaudidos y felicitados siempre que actuamos y siempre que hablamos, pero nos ayudan a formarnos. Y vos nos formás a través de correcciones. Bendito seas, Señor. Así como formaste a tus primeros seguidores, formaste a Pedro, formaste a los 12 y hoy nos formás a nosotros. Bendito seas, Señor. Bendito seas. ¿Cómo no alabarte, Señor? Si en nuestra historia de conversión vos nos has corregido, nos has hecho correcciones pequeñas, correcciones más duras, pero sabemos que vos nos corriges por amor, porque eres un Padre amoroso,
que solo quiere que sus hijos sean cada vez más santos, porque el camino es hacia la santidad. La meta es hacia la unión con Dios. Bendito seas. Bendito seas por cada una de estas correcciones, de este moldear tuyo. Y también, no solamente Jesús no temió en reprenderlo a Pedro, sino que también lo formó para trabajar en equipo, para actuar en equipo. Qué interesante esto, ¿no? Que ya desde ese momento era importante el trabajo en equipo. Hoy podríamos, en estos tiempos actuales, es muy actual este tema, ¿no? De que nadie puede llevar adelante un trabajo si no es en equipo, ¿no? Y el equipo es el formar un equipo no es fácil, no es un conjunto de personas. No es acá estamos unidos, sumamos una cantidad de personas para que trabajen, para que formen como los discípulos. Tendrían que estar compenetrados. Todos tendrían que ir hacia el mismo fin, ¿no? Teníamos que tener el mismo objetivo, que era seguir a Jesús. Todo equipo necesita si es un equipo de fútbol, necesita un director técnico, si es una escuela, necesita un director, si es para lo que sea, alguien tiene que tiene que existir, que dirija, que guíe, que acompañe. En nuestra escuela de espiritualidad estamos acostumbrados a trabajar en equipo y es algo que nos han ido formando, porque no aparecemos naciendo, no sabemos muchas veces y es algo que nos cuesta trabajar en equipo, resignar mis puntos de vista, resignar mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas para poder dar lugar al equipo, al consenso, a la unanimidad, ¿no? Esto que el PA tanto nos ha hablado, ¿no? Y cuando uno arma una convivencia, lo primero que hace es buscar un coordinador, buscar qué equipo, qué hermano será el que el Señor tiene preparado para ese momento, ¿no? Y así pasa, así lo formó a Pedro. Y hay muchísimas citas bíblicas acá en nuestro libro de pastoral de nuestra irradiación. El PA y el equipo nos ha dicho o nos sugieren muchas citas bíblicas. Yo elegí Lucas 22 del 8 al 13, ¿no? Y dice, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que lo preparemos? Jesús les respondió, al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y digan a su dueño, el maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones. Preparen allí lo necesario. Los discípulos partieron, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Y qué hermoso porque en esta lectura Jesús lo manda a Pedro y a Juan a preparar esta cena pascual, ¿no? Y cómo Jesús le anticipa lo que iba a encontrar. Tenía que haber un hombre con un cántaro de agua, que lo tenían que seguir, que iban a encontrar que entraran en la casa donde entrara este hombre,
que iba a haber un piso de alto, arreglado con almohadones, dice, ¿no? Donde allí va a celebrar la Pascua. Cómo la figura de Jesús anticipa lo que iba a pasar, ¿no? Cómo lo va guiando, le va diciendo a Juan y a Pedro, le anticipa, lo prepara para, ¿no? Y a su vez, no, un equipo tiene que estar formado como mínimo por 2, ¿no? Ir de 2 en 2, nos dice también en un momento, ir de 2 en 2. Bueno, un equipo como mínimo lo puede formar 2 personas, 2 hermanos en nuestras convivencias. Recién Olguita nos ponía un ejemplo, ella era enlace con la cocina y el equipo. No solamente la convivencia está en el equipo de servidores, sino con el equipo de cocina, el equipo auxiliar, ¿cuántos, no? Que formamos parte de esto y todo tiene que estar, cada uno tiene que hacer lo que le corresponda. Cada uno tiene que cumplir con su rol para que la tarea general se pueda cumplir, ¿no? Para que los objetivos se puedan cumplir, es necesario que estemos todos, porque Dios se manifiesta a través de la voluntad de todos y a través del consenso y de la unanimidad y que todos podamos escuchar la voz de Dios, ¿no? Qué interesante todo lo que podemos ir, y hay muchísimo más, podríamos estar toda la noche hablando y pensando, y el Señor nos irá dando nuevas luces de cómo es esto de trabajar en equipo. Y seguiremos aprendiendo, ¿no? Porque en esto también de tolerar, de esperar los tiempos de un hermano, del otro, algunos tienen capacidad más para organizar, otro es más lento, pero bueno, más allá de nuestras capacidades naturales, sabemos que el Señor es el que hace, ¿no? Nosotros tenemos que poner la mejor voluntad, tendremos que prepararnos, pero el Señor es como el director de orquesta que va armonizando, ¿no? Y todos juntos escuchando la voz de Dios, como en este director de orquesta donde cada uno somos distintos instrumentos, cada uno tenemos distinta sonoridad, pero si todos miramos al Señor, a este director, haremos realmente su voluntad, ¿no? Qué hermoso que podamos aprender a ser equipo, aprender a ser hermanos, aprender a ser familia, a poder buscar siempre la unanimidad. Bendito sea, Señor, por cada luz que vas dándonos a cada uno, por cada ejemplo, por cada testimonio, por cómo vas pasando por nuestra vida formándonos. Gracias, Señor, gracias. Pero también, además de formar equipo, el Señor también a Pedro, igual que a nosotros, también le da directivas, ¿no? Es una manera de formarlo, es enseñarle, darle algunas pistas, darles algunas pautas, darle directivas. ¿No es cierto, Anita? ¿Nos podés ilustrar Así en es. esto? Amén. Sí. Como vos decías, Marcela, en esto de irlos preparando a sus discípulos, especialmente a Pedro, le da estas directivas y lo nombra como el primero entre los apóstoles. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 10, del 1 al 33. En esos versículos hay muchas directivas que el Señor les da, muchas instrucciones. También les da, dice que les da poder
para expulsar demonios, les da poder para curar los enfermos, los envía como ovejas en medio de lobos, es decir, los está preparando para anunciar su palabra. También los anima diciéndoles, el Espíritu hablará en ustedes. También los anima a que todo aquello que hayan recibido, todo lo que vienen recibiendo de Jesús, lo den gratuitamente. Y en todos estos pasajes que en el libro de Pastoral nos quiere ejemplificar estas directivas que Jesús le da a Pedro y a sus apóstoles, van un poquito más allá, porque el Señor en su bondad y en su corazón de pastor, no solamente le quiere dar instrucciones, sino que también les explica, se detiene, les aclara muchas veces aquellas cosas que a otros lo dice con ambigüedades. Y esto lo encontramos en Mateo 13, del 10 al 18, donde sus discípulos se le acercan y le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Así que, Señor, qué hermoso en este momento podemos verte en esa playa, en ese mar de Galilea, reunido con tus apóstoles, explicándoles, haciéndoles conocer esos secretos del reino de los cielos. Más que directiva, Señor, con tu amor y tu corazón de pastor, les estás abriendo a cada uno de ellos un corazón de pastor. Qué hermoso, Señor, porque con esa delicadeza, con ese amor, les vas enseñando a ser guía y pastor de ovejas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Danos, Señor, de tu luz. Danos, Señor, de tu verdad. Y llénanos de tu espíritu de amor, que nos hace comunidad. Y llénanos de tu espíritu de amor, que nos hace comunidad. Danos, Señor, el compartir y acrecienta hoy nuestra hermandad. Y llénanos de tu espíritu de amor, que nos hace comunidad. Y llénanos de tu espíritu
Gracias, Señor, porque nos enseñas así como comunidad, nos vas moldeando como tu pequeño rebaño, Señor. Bendito seas. Bendito seas porque también, al igual que Pedro, lo entrena en la fe carismática y le da su poder. Como decía el canto de inicio que cantaba Nacho, ¿no? No era la sombra de Pedro, era el Espíritu Santo, ¿no, Olguita? Así es, Marcela. Jesús preparó a Pedro y a los 12 para que sus enseñanzas fueran confirmadas por milagros, y esos milagros hicieran creíbles las palabras que ellos iban diciendo. Pedro aprendió por propia experiencia la necesidad de la fe carismática, esa fe que nos da poder sobrenatural, una fe que nos da la posibilidad de ejercitar los carismas. Y en una de esas oportunidades la leemos en Mateo 14, del 25 en adelante. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo se asustaron. «Es un fantasma», dijeron. Y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al ver la violencia del viento y de las olas, tuvo miedo. Y como se empezaba a hundir, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando los de la barca vieron aparecer a Jesús y se asustaron, creyendo que era un fantasma, él les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Y hoy Jesús está con nosotros, aún en medio de esta pandemia. En este momento en que uno de nuestros hermanos enfermo, familiares, amigos enfermos, Jesús viene a nuestros miedos. Él está con nosotros, está con el hermano y con nuestros familiares enfermos y nos dice: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Ay, Jesús nos está pidiendo un empujón al heroísmo, porque tranquilizarse en este momento no nos resulta fácil, pero tendremos que hacerle caso. Tranquilicémonos, no temamos, confiemos, creamos con fe carismática. Con Jesús podemos, hermanos. Sabemos que la fe es don y es tarea. Don de Dios y tarea nuestra. Jesús pidió a Pedro que caminara sobre el agua a su encuentro. Pedro creyó y caminó un poco hasta que dudó, hasta que se asustó con la violencia de las olas y del viento. Pedro se dejó ganar por el temor y empezó a hundirse. Y allí fue cuando Jesús lo reprendió y lo ayudó. Además,
vemos que que Pedro bajó de la barca y quiso caminar solo buscando a Jesús sobre las aguas. Las aguas son en la Biblia metáfora del mal en muchas oportunidades. Si nosotros nos bajamos de la barca, que es convivencia con Dios, y peor aún, si nos bajamos de la barca, que es la iglesia, y queremos caminar sobre el mal presente en el mundo, buscando solos a Jesús, ay, hermano, es muy probable que nos hundamos. En comunidad es distinto. En comunidad podemos clamar a Dios y enseguida Jesús nos tenderá su mano y nos ayudará también a sostenernos a través de nuestra comunidad. ¿Quién es la mano de Jesús? ¿Quién es la mano de Dios? La Ruach Santa, que nos sostiene y nos lleva a la barca. Cuando Jesús con su Ruach, cuando Jesús sube a la barca, cesan los vientos y sobreviene la calma. Bendito Sí, Señor. seas, Señor. Bendito seas. Cuando tú subes a nuestra barca, a nuestra vida, todo se invade de tu paz, Señor. Bendito seas. Lo creemos. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Ven a seguirte subiendo a nuestra barca, a nuestra comunidad. Ven, ven. Te invitamos a que nos sigas acompañando, Jesús. Creemos en vos. Y gracias, Señor, porque nos permites ejercitar la fe carismática para obrar con tu poder y empapados con tu amor carismático. Bendito sea. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos estás regalando. Bendito seas. Gracias, Señor, porque también nos diste un pastor. Amén, Señor. Y qué hermoso ver a Jesús, el amor que le tiene a su discípulo Pedro, ¿no? Porque le deja o le presenta el ministerio pastoral. Este ministerio de ser pastor, el de ser pastor con todas las letras, ¿no? Encargarse de cuidar su rebaño. Y podemos repasar esta manera de formarlo y de prepararlo a Pedro para que él pueda asumir este ministerio de ser pastor. Tiene que pasar por todo lo que estuvimos contemplando anteriormente, ¿no? Por la generosidad que Jesús se mostró, por mostrarle que tenía que ser humilde, las correcciones que él le hizo, lo preparó para trabajar en equipo, le enseñó directivas pastorales, lo lleva a actuar con fe carismática, como nos decía recién Olguita, ¿no? Y todo esto es por puro amor a Jesús, de Jesús hacia Pedro, ¿no? Jesús define la vida de Pedro con amor y le dice a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pero Pedro, casi humillado y un tanto restaurado de las negaciones que le hizo anteriormente a Jesús, es como que él dice: es suficiente tu amor, Señor. Y así es que le encarga el rebaño, este ministerio de pastor. Él tiene que ser el pastor de sus ovejas y le confía toda su iglesia.
Y nosotros también contamos con un modelo de pastor, que es nuestro querido Padre Alberto, que cariñosamente lo llamamos como pastor de nuestra comunidad de convivencias con Dios. Él también fue formado y moldeado, ¿no?, por la obra del Señor. En muchas situaciones tuvo que pasar como Pedro, el Padre Alberto. Y así que fue experimentando hasta llegar a ser pastores de almas y teólogo espiritual. Y fue incansable en su tarea apostólica, dejando como huella muchos hijos espirituales. Y que experimentamos la ternura esa de cómo él dejó como padre espiritual y madre espiritual. Eso es lo que él irradiaba. Y también no dejaba de hacernos corrección, ¿no?, a todos sus hijos queridos, porque lo hacía de una forma amorosa. Gracias, Señor, por habernos regalado este pastor que todavía lo tenemos en nuestra retina, presente entre nosotros. Pero tú quisiste que él fuera pastor allá en el cielo. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito. Porque nos esperas en el 6º día, Señor. Amén. Gracias, Pa, por tu compañía, por amar tanto a tus hijos, por escuchar la voz de Dios, por tu docilidad, Amén. por escuchar a la arruga. Gracias, Pa. Gracias por formarnos. Gracias por hacernos crecer. Gracias por darnos este ideal de santidad. Crecer y seguir hacia la unión contigo, hacia la unión con Dios. Porque somos una comunidad de oración, de apostolado y de vida, que vamos todos juntos acompañándonos. Todos necesitamos seguir caminando hacia la unión contigo. Gracias. Bendito y alabado sea. Bendito, bendito. Vos, Padre Alberto, desde el cielo seguís llamando a tus hijos, nuevos hermanos, nuevas comunidades. Te alabamos, te alabamos por este pastor. Gracias, Y te damos Señor. gracias, Señor, porque todo este ministerio lo resumís en el amor, así como le decías a Pedro, me amas. Seguramente muchas veces al Pa también le dijiste, Alberto, tú me amas. Todo lo resumís en el amor, Señor. Y hoy nosotros también queremos decirte que te amamos, Señor. Sí, Señor, te amamos, te amamos. Te amamos, Jesús. Sí, Jesús, te amamos con ese amor con que nos enseñó a amarte el Padre Alberto. Bendito Sí, sea. Señor. Bendito Con un sea. amor fervoroso, un amor que irradie, que encienda. Te amamos. Así como el amor incondicional que tú tienes, Señor, para con cada uno de nosotros, también el Padre Alberto nos brindó ese amor incondicional. Estuvo presente en cada momento de nuestras vidas cuando acudimos a Él como buen pastor que nos guió por el sendero que es de la verdad y la justicia. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea por este pastor que nos dejaste. Gracias, Señor, por el amor que nos hizo a todos el Padre Alberto, y ese amor contagioso que nos invitaba a amar a los demás, a amarnos entre nosotros. Me puede faltar
hasta la vida. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. Te amamos, Jesús. De que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Y Señor, en este amarte vos, también nos llevas a amar a nuestros hermanos de comunidad, Señor. Así como el Padre Alberto irradiaba amor por donde iba, nos mandás a nosotros a irradiar de ese amor que nos das, Señor. Por eso te bendecimos, te alabamos porque nos hiciste comunidad, Señor. Nos hiciste familia en vos, Espíritu Santo, Rúa Santa. Te alabamos y te bendecimos, te alabamos, Señor. te bendecimos. Gracias. Gracias porque quisiste que fuéramos familia de Dios, que podemos convivir contigo y con los hermanos. Bendito sea. Bendito seas. Y continúa con tu obra, Señor, formando pastores según tu corazón. Amén. Amén. Esta comunidad de convivencia, Señor. Y te bendecimos, Señor. Señor, porque quisiste que fuéramos familia. Te bendecimos, Señor, porque tú nos creaste para la unidad. Te bendecimos, Señor, porque nos diste hermanos, donde poder amarte. Te bendecimos, Señor, porque juntos marchamos al amor. Espinas del camino, ardores en la marcha, profundas alegrías vividas en común. Te bendecimos, Señor.
porque juntos marchamos al amor. Amén, porque juntos marchamos al amor. Bendito seas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta noche que hemos contemplado la vida de Pedro, cómo fue formado y moldeado por Jesús, por el Señor, para ser el pastor, ese pastor que guió y que guía el rebaño del Señor. Y gracias porque a todos nos debe haber sido hecho falta por las experiencias que quizás hemos pasado en otras oportunidades y las hemos ido recordando. O quizás nos ha servido para ir formándonos como pastores, como guía de un rebaño o también de un hermano que nos sirve para un acompañamiento. Gracias, Señor, por todo esto, por esta vida de Pedro que nos sirve como ejemplo y también de este pastor que fue nuestro padre Alberto. Tantos ejemplos que nos ha dejado plasmado también en estos libros de doctrina para que sigamos irradiando este ideal de la comunidad, de la unión con Dios, la unión con Dios. Bendito sea, Señor, le damos gracias. Y bueno, llega el final de este cenáculo y también nos despedimos de los hermanos que están en este momento comunicados por YouTube y los esperamos el miércoles que viene para también otro encuentro de este cenáculo de doctrina y oración. Y les damos la bendición y también gracias y que tengan un buen descanso. Y el que se quiera quedar a compartir con nosotros por Zoom, los invitamos, están en toda su libertad para hacer este compartir, como decía, que es lo que experimentaron o lo que el Señor les fue dictando, ¿no? Como pastor. Gracias.